Hola, buenas noches, señor alcalde, señoras y señores del consistorio. Me llamo Constanza y soy miembro de la Asociación de Vecinos de Cerdañola. Mataró cuenta con un patrimonio arquitectónico de gran valor, que es testigo de lo que fue la ciudad en tiempos pasados y que actualmente es un elemento de cohesión social y de referencia para actividades culturales, económicas y turísticas. Pero ese conjunto de bienes patrimoniales históricos no recibe el mismo tratamiento por parte del actual gobierno local. Así estamos viendo cómo se invierten recursos económicos para rehabilitar edificios catalogados situados en el centro de la ciudad, mientras se olvidan de otros de la periferia. Pongamos que hablo de la Torre de Campalué. Todo el consistorio conoce el estado en que se encuentra, pero conviene recordarlo brevemente. En el año 2003 la compró Punsa y realizó diversos trabajos de rehabilitación. En el año 2006 el programa de actuación municipal contemplaba la definición de un plan de uso para este monumento. Pues bien, en vez de hacer dicho plan, el gobierno municipal de turno le cedió en uso a una entidad y hasta ahora. A lo largo de todo este tiempo, la Asociación de Vecinos de Cerdañola ha venido reivindicando la puesta en valor de este patrimonio para la ciudad y para el barrio. No se ha conseguido. Y no será porque no se ha intentado. Llevamos tiempo detrás de este tema. Las últimas actuaciones han sido las siguientes. Hace 8 meses se remitió una instancia al Consell Municipal del Patrimonio Arquitectónico, sin respuesta. Hace 6 meses varios representantes de la Asociación de Vecinos mantuvimos una reunión con el señor alcalde, donde se habló del asunto y arrancamos un compromiso de respuesta en el plazo de un mes. A favor o en contra, pero responda. No ha habido contestación alguna, rompiendo las promesas adquiridas ante ciudadanos tan respetable como cualquiera. Señor alcalde, este comportamiento de dar las calladas por respuesta es propio de otras épocas. Por eso nos vemos obligados a reiterar aquí nuestras propuestas no respondidas. Respecto a la Torre de Campalué, A. Inspección para conocer el estado en que se encuentra la Torre de la Masía. B. Valoración de los posibles desperfectos. C. Restauración para reparar los daños encontrados. D. Ponerla a disposición de la ciudad y del barrio mediante la elaboración de un plan de uso. Muchísimas gracias por tanta paciencia. Moltes gràcies, senyora Constanza. I com ha marxat, no sé si cal que la responguem. Per respondre a la seva pregunta, molt breument, el regidor del barri de Cerdanyola, el senyor Miquel Àngel Badell. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Senyora Constanza, com comprendrà i no formava part de l'ordre del dia d'aquesta audiència prèvia, en breu la convocarem per donar-li resposta a totes les seves peticions. Gràcies. Moltes gràcies. Hem exhaurit les 5 preguntes que estaven previstes o els 5 pregs que estaven previstos en el reglament de l'audiència prèvia. Per tant, acabem ara. Ens tornarem a trobar d'aquí 10 minuts per l'inici ordinari del ple ordinari del mes d'abril.